Una nueva interpretación del fraude a los recursos de la UNGRD apareció en la Corte Suprema. Según la magistrada Cristina Lombana, conocida como La Calladita, dice que la plata pagada es un negocio privado de Sneider Pinilla y su colega Héctor Alarcón. Piensa que Name y Calle no deberían haber sido enviados a la cárcel. Yo ya estoy montado en una cruz. Los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, ya completan una semana privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá por supuestamente haber recibido 4.000 millones de pesos de la UNGRD para impulsar las reformas del gobierno nacional. Sin embargo, su captura dejó un sinsabor en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que quedó en evidencia con los salvamentos de votos de los magistrados Héctor Alarcón y Cristina Lombana. Este es el sostén de esta democracia. Para Lombana, por ejemplo, los congresistas no debieron ser señalados del delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Es decir, para ella el dinero del desfalco fue una negociación personal y no una apropiación de los recursos del Estado. El dinero presuntamente recibido era de origen privado, producto de un mutuo convenio entre Sneider Pinilla y Pedro Castro por 4.000 millones de pesos. Alarcón, por su parte, resaltó que la sala no aplicó correctamente el test de proporcionalidad a la hora de enviar a la cárcel a los congresistas, pues pudo optar por opciones como la detención domiciliaria o medidas no privativas de la libertad para Name y Calle. Se impuso la medida más drástica sin justificar por qué las otras no eran suficientes. Además, Alarcón aseveró que el texto de la decisión final fue modificado luego de las salas que se sostuvieron el 6 y 7 de mayo y que esos ajustes no se dieron a conocer previamente. De ninguna manera puede permitirse que los argumentos de los disidentes sean fulminados de esta forma sin el consentimiento debido o la socialización correspondiente acordada en las sesiones de deliberación de los proyectos. Mientras que la magistrada Lombana consideró que las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD no deben ser tenidas en cuenta en este proceso, pues están viciadas. El despacho instructor vulneró los derechos y las garantías fundamentales de los declarantes. Pese a estos salvamentos, la decisión seguirá en firme y mientras se resuelve su situación jurídica, Name y Calle seguirán en La Picota. Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema mandó a la cárcel a Andrés Calle e Iván Name por pedir dinero para la aprobación de una operación de crédito del gobierno, la Corte Constitucional pidió pruebas para determinar si estas coimas sirvieron para que el Congreso aprobara también la reforma pensional. Para julio de 2023, el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso las operaciones de crédito público. Sin embargo, tras 6 aplazamientos, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en noviembre de 2023 viabilizó al fin la obtención de recursos. Los parlamentarios solicitaron la entrega de contratación pública al ministro de Hacienda y Crédito Público y este accediera a tales pedimentos a cambio de que los congresistas concurrieran y votaran en las sesiones de la comisión. Según la Fiscalía, Ricardo Bonilla le ordenó a su ex asesora y enlace con el Congreso, María Alejandra Benavides, que intercediera en el trámite de los proyectos por más de 89.000 millones de pesos con ayuda de otros funcionarios. Se acordó que las personas que tenían que gestionar en la unidad para la gestión del riesgo eran el ministro Velasco y Jaime Ramírez Cobo. Y mientras Benavides ahora está imputada por este caso, los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, se encuentran en la cárcel La Picota de Bogotá. Posiblemente se adhirieron a un acuerdo diseñado para apropiarse de los recursos de una entidad del Estado, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en contravía de los derechos de la comunidad que representan. La Corte Constitucional, estudiando una demanda de la senadora Paloma Valencia que pide tumbar la reforma pensional, resolvió examinar si esta se aprobó con la influencia de ilícitos de la UNGRD. Todos estos presuntos actos delincuenciales podrían tener relación directa con las reformas y su trámite en el Congreso de la República para sacar adelante la agenda del gobierno. Entre pruebas que pidió la Corte Constitucional están las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la decisión por la que Name y Calle están en La Picota, entre otras. El Partido Liberal tendrá una curul menos por cuenta de la captura de Andrés Calle, y lo mismo sucederá en el Verde por Iván Name. En el Liberal aún hay defensores de Calle y otros que piensan que el hundimiento de la ley de transfugismo los obliga a hacer partidos con los corruptos.
La detención de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, desató acusaciones y respaldo hacia él de su bancada en la corporación. Estamos pasando por un momento crítico en el Congreso de la República. Mientras algunos catalogan lo sucedido como la confirmación de por qué el Congreso es la institución más corrupta en Colombia, otros con sigilo aguardan la investigación que confirme que Calle recibió la coima para agilizar en la Cámara los proyectos del gobierno. Creo en la inocencia de Andrés Calle. Él nos ha manifestado, a los que hemos podido conversar con él, es que muchas de las cosas que se han dicho no son ciertas y hay muchas verdades que no se han dicho tampoco. El Partido Liberal sí tiene que hacer una mea culpa cada vez que uno de sus miembros es acusado de corrupción. Lozada lamenta que el transfugismo o la libertad política se hubiera hundido porque los condena a permanecer en un partido con miembros que están señalados. Esa posibilidad de que hubiese transfugismo y que nos pudiéramos juntar un amplio espectro de personas que hemos demostrado transparencia, honorabilidad en la política, que nos pudiéramos juntar. Desgraciadamente eso terminó la semana pasada y por lo tanto seguimos presos de los partidos tradicionales. Se afirma que el Congreso es víctima en el caso. Pareciera que se hubieran preparado y diseñado toda una estrategia para desprestigiar también al Congreso y especialmente a los dos presidentes de Cámara y de Senado. Y al gobierno se le achaca su responsabilidad. Lógicamente que hay una responsabilidad política que tienen que asumir. Los miembros no los nombró, los miembros de esos funcionarios no los nombró el Congreso, los nombra directamente el gobierno. Entonces ahora no puede salir aquí como Poncio Pilatos Gustavo Petro a lavarse las manos como si su gobierno no estuviera profundamente implicado en este escándalo. Con Iván Name y Andrés Calle detenidos, comienza a operar la silla vacía para los partidos Alianza Verde en Senado y Liberal en Cámara. Es decir, sus curules no podrán ser ocupadas por otros. A pesar de las declaraciones de los pagadores de los sobornos del caso UNGRD y de las pruebas de investigación en sus casos, el procurador que atiende la pérdida de investigación, Iván Name, dice no conocer las pruebas que lo involucran y le pidió al Consejo de Estado mantenerle a él su investidura de senador. El Consejo de Estado analiza si mantiene o no la investidura del senador Iván Name, impugnada por su papel denunciado en el escándalo con la UNGRD. El nuevo procurador nombró a José Darío Castro para el caso, pero él no admite que hayan sido probados hechos de corrupción. No llegó prueba alguna que acredite en debida forma las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni tampoco la manera en la que presuntamente el señor Iván Leonidas Name, haciendo uso de su condición de congresista y de presidente del Senado de la República, pudo haber ejercido influencia psicológica o constreñimiento sobre la señora Sandra Ortiz para que ella desplegara cualquiera de las conductas que se describen en la demanda. La Fiscalía de la Corte Suprema, en cambio, sí tienen pruebas. De ahí que Sandra Ortiz esté buscando beneficios antes de ser acusada el próximo 6 de marzo, pero el procurador toma sus declaraciones preliminares. Sandra Ortiz ha manifestado públicamente no haber cometido ninguna de las conductas que los exdirectivos de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo le endilgan, enfatizando que es mentira todo lo que han dicho al respecto. El procurador insistió en que no existen pruebas del tráfico de influencias o de la entrega de 3.000 millones de pesos que tienen a los dos miembros del Partido Verde en el banquillo. El manejo de los dineros y procesos de contratación con los que se dice fue obtenida ilícitamente la suma tantas veces mencionada no era un asunto del que conociera o pudiera conocer la señora Ortiz con ocasión de su cargo. Name aseguró que es inocente y aseveró que no existen pruebas de su participación en esa banda criminal, como él los catalogó. Las afirmaciones sobre las que se sustenta esta solicitud de pérdida de investidura tienen fundamento en versiones de dos confesos criminales que también están asistidos por pares. Pese a la defensa del procurador, el Consejo de Estado ordenó escuchar a los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneider Pinilla, y a Sandra Ortiz para definir si declara la muerte política de Name o lo salva.